¿Qué tal, amigos? Nuevamente les doy la bienvenida y un placer en tenerte, doctor Raúl Ramírez Niza, con nosotros. Buen día, Eduardo. Muchas gracias. Un saludo a todos tus teleaudiencias. El estrés, ¿cómo manejar el estrés desde la óptica del médico de familia? ¿Cómo me doy cuenta si estoy estresado? Sí, realmente es muy interesante esa pregunta, Eduardo, porque todos decimos que estamos estresados un poco más, un poco menos, pero el estrés nuestro es como el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Está mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos en nuestro día a día, en nuestros momentos. Entonces es importante recordar algunas señales, sobre todo porque hay algunas señales que no son muy conocidas, y me gustó que en la presentación mencionabas acerca de que los chicos también se estresan y cualquier miembro de la familia se estresa, ¿verdad? Y es así que podemos mirar aquí en el plasma algunas señales que, si bien algunas son bien conocidas, como el cansancio, la irritabilidad, el famoso nervio, como dice la gente, los dolores de cabeza, pero vos también mencionabas las enfermedades a repetición. Cuando la gente se enferma y se enferma y se enferma, parece que nunca se cura del todo, o las famosas gripes que no se van, o los problemas de salud que no terminan de restablecerse a pesar de los medicamentos y de los tratamientos que podamos ayudarle. Pero hay también señales psicológicas, la ansiedad, la pérdida de sentido, a veces la pérdida de ganas, ¿verdad? ¿Por qué no la depresión, que no digamos que el estrés es la causa en sí, pero va camino a, cuando hay un estado de estrés muy permanente, como vamos a ver enseguida? Causa social, o sea, manifestaciones, señales sociales. Por ejemplo, empezamos a pelearnos, como dicen, si te peleas con una persona, es problema quizás de la persona y tuyo, pero si te peleas con todo, el problema está dentro tuyo. También la pérdida de interés, y a nivel laboral incluso el ausentismo, el no querer trabajar, la falta de rendimiento, etc. El desgano. El desgano. O sea, realmente hay muchas señales que nosotros podemos tener que nos dicen, realmente lo que tenés es estrés. Y bueno, así a grosso modo podríamos decir cuáles son las señales del estrés. Atendiendo a estas señales de lo que es el estrés, quiero que nos refieras, por favor, cuál es el impacto en el organismo. Sí. Y digo en el organismo para no hablar solamente del cuerpo. Sí. Bueno, realmente el estrés, antes de mencionar su impacto, sería lindo recordar un poquito qué es el estrés, ¿verdad? Y allí hay algunas cosas interesantes que podemos mostrar a la gente que nos está viendo hoy sobre el concepto. Y es muy interesante el concepto porque estrés lo tenemos todos. Y me decía la otra vez una amiga, me decía, ¿existe el buen estrés y el mal estrés? Y le decía yo, realmente sí y no, o sea, depende de cómo lo queramos ver. El estrés es diario porque el estrés, básicamente, como vamos a ver ahora en el plasma, es una reacción natural del cuerpo, de nuestro organismo, y cuando hablamos realmente del cuerpo, estamos quedándonos cortos porque es todo nuestro ser el que reacciona, tanto desde el punto de vista físico, psíquico, incluso desde el punto de vista social, si que podemos incluir, ante cualquier cambio, ¿sí? Para adaptarnos. En un primer momento esa reacción libera una sustancia a nivel físico, que es la adrenalina, que tiene mucho efecto también a nivel emocional y mental, para ese ataque-huida, esa respuesta tan instintiva y primitiva, si se quiere, y tan actual también. Y si eso no permite adaptarnos, terminamos con una situación de liberación de otra sustancia, que es el cortisol, que produce otros cambios en nuestro cuerpo, que puede llevar a la resistencia al agotamiento. Hay una curva muy linda que muestra, extraído de internet, que muestra justamente esta reacción de nuestro cuerpo frente a una situación de cambio. Primero una señal de alarma, con liberación de adrenalina, por supuesto luego una sustancia posterior que nos lleva a esa resistencia producida por el corticoide o el cortisol, y posteriormente, si esto no nos ha permitido la adaptación, llegamos a un punto de agotamiento. ¿Por qué sentimos estrés, doctor Raúl Ramírez Niza? Bien, Eduardo, es interesante esa pregunta. Esto que podemos ver acá a continuación en el plasma nuevamente muestra por qué y explica por qué sentimos estrés. Estrés sentimos siempre que sucede un cambio en nuestra vida, sea amenazante o no, y en proporción a los recursos que contamos. Vamos a entender mejor eso cuando analicemos en la siguiente pregunta acerca de cómo manejar el estrés. Pero realmente cuando nosotros tenemos pocos recursos para manejar los cambios que nos sucedan de cualquier tipo o cualquier área de nuestra vida,
generalmente vamos a sentirnos estresados. Es muy interesante un ejemplo muy sencillo que a veces he usado en algunas charlas, y aquí vale la pena mencionar a uno de mis maestros en este tema de estrés, con quien hemos dado varias charlas, el profesor Fernando Recalde Almirri, quien es cirujano plástico y también psicoterapeuta, y hemos dado algunas charlas sobre el tema de manejo de estrés con él, ¿verdad? Y realmente mis respetos de siempre para él, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un cambio en realidad, vamos a suponer un 10.000 guaraní, una persona que gana el día a día y con un sueldo mínimo, vamos a suponer un jornal diario, y de pronto se le pierde 10.000 guaraní, o se le cae 10.000 guaraní, o paga mal y pierde 10.000 guaraní. Y otra persona que gana, pongámosle un promedio de 10 millones de guaraníes. Evidentemente que el nivel de reacción frente a esa situación va a ser totalmente diferente. Ambos sufrirán un mismo cambio, pero los recursos que cuenta uno y los recursos que cuenta otro son diferentes. Y eso explica un poco, ejemplificando el por qué sentimos estrés y cómo lo podemos sentir diferente ante un mismo hecho. El estrés está estrechamente relacionado con la capacidad de recursos con las que cuenta el individuo, el organismo y todo su entorno para combatir ese hecho. Así mismo, a mayor recurso, menos efecto o impacto de la situación de cambio, por ende, menos estrés sentido. Doctor, contame por qué sentimos estrés. Sí, habíamos mencionado recién, Eduardo, que sentimos estrés cuando nos faltan recursos. A mayor recurso, a menor recurso, más impacto de los cambios, mayor estrés. Mayor cantidad y variedad de señales, lo físico, lo psicológico, lo social, lo laboral. ¿Y eso puede contaminar a la familia? Sí. Permitime, ¿querés salir un poquito de ese espacio? Sí, ¿cómo no? Vamos a entender algo que nosotros en medicina familiar, que de hecho lo tomamos de la psicología, es el concepto de que la familia es un sistema, ¿verdad? Y esto la psicología lo ha tomado a través de su física, igual que el concepto de estrés. El concepto de estrés viene de la física. A mayor carga, mayor estrés. Exactamente. Bueno, entonces, nosotros somos como un sistema, y un sistema es como un círculo, ¿verdad? Entonces, fíjate, esto es como una familia, ¿verdad? Vos y yo, una familia, y toda la gente más que puede estar unidos a nosotros formando esto. Cuando yo estoy estresado, ¿verdad? Llego a mi casa o mismo en mi ambiente laboral, yo hago esto, ¿ves? ¿Y cómo te sentís vos ahí? Estoy siendo estirado por vos. Estirado, ¿verdad? Sí, y eso a la larga te va a estresar si es que te estiro fuerte o rápido. Bueno, ese es un poco el efecto, el concepto de contaminante del estrés. O sea, cualquier persona en la familia, papá, la mamá o los chicos que sientan estrés por el mecanismo que hablamos, van a afectar a los demás miembros. O sea, es imposible no sentirse, sí, gracias. No sentirse estresado, estando uno de los miembros muy afectados, ¿verdad? De allí que es importante ese concepto de aprender a manejar el estrés. Ahora, ¿qué hago para manejar el estrés? Bien. Porque yo, por ejemplo, me estreso. Sí. Yo me estreso. O sea, yo te voy a decir la verdad. Y bueno, vos me conocés, sos mi médico. Yo funciono muy bien con el estrés, hasta un cierto punto. El problema es que no sé identificar el límite de hasta dónde puedo ir. Pero con el estrés funciono muy bien, con ese estrés bueno que vos llamaste en algún momento. Entonces, ¿qué hace la gente para manejar el estrés? Sí, dos comentarios cortitos nomás. Primero, que todos tenemos estrés porque la vida es cambio, ¿verdad? Y cuando no hay cambio, estamos fuera de esta vida por lo menos, ¿verdad? Entonces, la reacción de adrenalina al estrés es bueno porque nos despierta el cerebro y nos permite trabajar bien. El problema es cuando nos sobrepasamos, como decís vos, y ahí aparecen esas señales que tenemos que aprender a reconocer. ¿Qué hacemos? Miremos el plasma, y me gusta mucho usar la gráfica que nos puede resumir el triángulo. Hay tres acciones claves: identificar la causa, disminuir el estrés y fortalecernos. Y sobre cada una de estas acciones vale la pena dos palabritas. La primera, yo sugeriría disminuir el nivel de estrés. Nos sentimos estresados, es momento de disminuir eso. ¿Por qué? Porque para identificar la causa necesitamos el cerebro frío, necesitamos el cerebro tranquilo. La adrenalina, que es lo que nos permite y nos activa el cuerpo, necesita movimiento. Entonces, una de las cosas que ayuda a disminuir el estrés es la actividad física. También nos ayuda a disminuir el estrés el liberar otras sustancias como la serotonina, que son las que se liberan precisamente cuando descansamos. También nos ayuda a disminuir el estrés o los efectos del estrés, que son los cambios que se producen en nuestro cuerpo por efecto del estrés, que es tomar mucho líquido, como que estamos tomando, ¿verdad? Comer frutas, vegetales,
y eso inhibe los radicales libres. ¿Qué son radicales libres? Sustancias que se liberan cuando nos sentimos mal, nos sentimos estresados, que mantienen al cerebro más irritado aún. De allí la importancia. Y una última cosa, si se puede hacer un cambio por vez y no cambiar muchas cosas al mismo tiempo. ¿Cómo identificamos las causas? Hay que saber que hay distintos tipos de estresores. Hay estresores, estas palabras técnicas nos sirven mucho, pero solo para recordar. Pero me gustaría sencillamente mencionar que todos nosotros evaluamos los cambios y así algunos reaccionan más y otros reaccionan menos, como en parte ya señalamos, ¿verdad? También existen instrumentos que usamos en la medicina familiar, también en la psicología, como la escala de Holm y Ray, que permite identificar una serie de eventos que puede estar pasando en tu vida que están produciendo tu estrés. O sea, vos te vas a decir, mira, me siento así, el médico te examina y dice, mira, esto puede ser algo no muy claro para una ansiedad ni una depresión, hablar un poquito del tema de estrés, te pongo un test y puedo identificar en los últimos 6 meses todos los cambios que han habido en tu vida. Esta es una escala muy útil que ha sido documentadamente demostrada de que es eficaz para medir el nivel de estrés que tiene una persona. Y en base a eso hacer un pronóstico y eventualmente, a partir de identificar los factores más importantes, poder tratarlos individualmente, ¿verdad? Claro, y definitivamente, perdón, sí. Definitivamente no es lo mismo que tengas una dificultad laboral con un superior a que pierdas a alguien cercano en la familia. Mismo. Y necesitan recursos diferentes. Claro. Por último, y yendo a recursos, otra acción para trabajar sobre el estrés es fortalecernos, y eso lo conseguimos mejorando nuestra resiliencia, que es todo un temazo que te sugiero en un momento traerle a alguien, o podemos hablar en relación al estrés en otro momento. Utilizar un hexágono de fortaleza, que lo podemos ver acá, que básicamente es una alimentación sana, ejercicios, relajación, descanso, diversión, trabajo interesante, hacer de nuestro trabajo interesante como lo podemos hacer cada uno o no, tener grupos de apoyo, grupos de pertenencia. Y por último, buscar recursos. Y sobre esto, 2 palabras. Los recursos que tiene una persona se pueden resumir en una palabra que es screen, ¿verdad? Búsqueda, sí, ¿verdad? Exactamente. Y de ellos el más importante es el social, nuestras relaciones. Luego está el cultural, nuestra educación, nuestros valores, tener claro, ser coherentes con ellos. La resiliencia nuevamente que aparece, que es que se desarrolla y se aumenta, mejor dicho, en la medida que nosotros enfocamos la vida de una forma más relajada, más enfoque en la parte no tan dura de la vida, la autoconfianza, la esperanza, recursos económicos, que de allí la importancia, economía es salud, así que vale la pena en un programa hablar un poco de manejo del dinero, quizás porque eso también es parte de la salud. Lo espiritual, está demostrado que la gente que tiene a Dios, la gente que tiene una relación con ese ser superior, es más sana emocionalmente, más estable, incluso hay algunos trabajos que muestran que vive más tiempo. Vive más años. Sí, y eso es interesante porque está demostrado científicamente. Y por supuesto tener un médico, como bien lo señalaba, un médico cabecera que pueda mostrarte esas situaciones de cambio que van a aparecer y situaciones de cambio que van a suceder, y acompañarte para los impactos en tu salud. La mujer, el varón y los niños responden iguales a la situación de estrés que manejaste recién, ¿no? Cuando uno estira hasta dónde puede ir. ¿Reaccionan iguales? No, indudablemente no, ¿verdad? Todos tenemos diferencias personales y eso hace a nuestros recursos, eso hace a una cualidad individual que es la resiliencia, hay una diferencia de género, ¿no? Se sabe y está demostrado que anatómicamente y funcionalmente el cerebro de la mujer es diferente al hombre. Entonces, evidentemente va a ser diferente. Y los chicos también tienen sus vivencias diferentes. Por eso es importante conocer las señales, estar alerta a los cambios que pueden haber en la conducta, en la salud, en las quejas. Y muchas veces nos dicen, acá hay una situación de estrés, busquemos las causas y quizás solucionemos otros problemas más grandes que van a venir después.